Mi familia vendió mi PC, de $3.6, para que mi hermana comprara ropa de diseñador, pero cuando los demandé y recuperé mi dinero, ellos quedaron endeudados y yo construí una vida que nunca esperaron. Tengo 22 años, trabajo como diseñador gráfico freelance y hago streaming de vez en cuando, y necesito contar esta historia porque, literalmente hace 3 meses, mis padres vendieron mi PC de $3,600 sin mi permiso para que mi hermana menor pudiera comprarse ropa de diseñador, y eso fue básicamente la gota que derramó el vaso en una vida entera de ser tratado como si no importara. Supongo que debería empezar desde el principio para que entiendan por qué esto no fue solo sobre una computadora, ya sabes. Fue sobre años y años de ser invisible en mi propia familia, mientras mi hermana Natalie conseguía absolutamente todo lo que quería. Crecí siendo el hijo mayor, lo cual en teoría debería significar algo, pero en mi casa significaba que yo era como el borrador de prueba antes del producto final perfecto que fue Natalie. Ella tiene 18 años ahora, 4 años menor que yo, y desde que nació ha sido la princesa de la familia. Tipo literalmente no puede hacer nada mal a los ojos de mis padres. Cuando yo tenía como 10 años y ella 6, recuerdo que rompió mi Nintendo DS a propósito porque no le presté mi juego de Pokémon, y mis papás me dijeron que yo debería haber compartido, y que era mi culpa por dejar mis cosas donde ella pudiera alcanzarlas. Esa fue básicamente la dinámica de toda mi infancia. Ella hacía lo que quería, y de alguna manera siempre terminaba siendo mi responsabilidad cuidarla o ceder ante ella. La cosa es que yo siempre fui el nerd de la familia. Me encantaban las computadoras desde chico y aprendí a construir PCs viendo videos de YouTube cuando tenía como 14 años. Mis padres nunca le dieron mucha importancia. Mi papá siempre decía que era una pérdida de tiempo y que debería estar afuera jugando fútbol o haciendo cosas normales, pero a mí me fascinaba y era bueno en eso. Empecé a hacer diseño gráfico cuando tenía 17, primero por diversión, y luego conseguí algunos trabajos freelance aquí y allá, nada del otro mundo al principio, pero me gustaba y ganaba algo de dinero. Mis papás nunca lo vieron como un trabajo real. Mi mamá siempre me preguntaba cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, como si lo que yo hacía no contara para nada. Mientras tanto, Natalie siempre tuvo todo servido en bandeja de plata. Cuando cumplió 16, mis papás le compraron un carro, un Toyota Corolla 2019, usado pero en buen estado, porque según ellos necesitaba transporte para la escuela. Yo nunca tuve carro a esa edad. Tuve que ahorrar hasta los 19 para comprarme una moto de segunda mano que se descomponía cada 2 semanas. Natalie siempre tenía ropa nueva. Siempre iba a conciertos y eventos. Mis papás le pagaban todo sin pensarlo 2 veces. Yo, por otro lado, si quería algo tenía que trabajar por ello, y cuando lo conseguía con mi propio dinero, de todas formas mis papás actuaban como si no fuera gran cosa, porque no era un trabajo tradicional de oficina. Hace como 2 años y medio, cuando tenía 19 casi, 20, decidí que quería construirme una PC para gaming seria porque mi laptop ya no daba más y además necesitaba algo más potente para mis trabajos de diseño. Investigué durante meses, vi reviews, comparé precios. Básicamente me volví un experto en cada componente que iba a comprar. Ahorré cada centavo que gané durante casi un año completo. Rechacé salidas con amigos. No me compré ropa nueva. Literalmente todo mi dinero iba para esa PC. Mis papás se burlaban de mí. Decían que era ridículo gastar tanto en una computadora cuando podía comprar una laptop normal por mucho menos. Pero yo sabía lo que quería, y trabajé para conseguirlo. Cuando finalmente junté los $600, y compré todos los componentes, pasé un fin de semana entero armándola. Fue como mi bebé. En serio, cada pieza la instalé yo mismo. Manejé los cables perfectamente, la configuré exactamente como quería. Tenía una RTX 3080, un procesador Intel i9, 32 GB de RAM, toda la cosa. Era hermosa, y funcionaba increíble. Podía correr cualquier juego en configuración ultra, y mis renders de diseño que antes tomaban horas, ahora tomaban minutos. Mis papás nunca entendieron por qué estaba tan emocionado. Mi mamá solo dijo que se veía igual a cualquier otra computadora, y mi papá comentó que había gastado demasiado dinero en algo tan tonto. Natalie ni siquiera le prestó atención, porque no era ropa o maquillaje, así que no le importaba. Con esa PC empecé a hacer streaming ocasionalmente, nada serio al principio, solo jugaba con mi mejor amigo Liam, y a veces transmitíamos para divertirnos.
Liam ha sido mi amigo desde la secundaria. Es el único que realmente entiende mi pasión por esto y siempre me ha apoyado cuando mi familia me hacía sentir como si fuera raro por gustarme lo que me gusta. Poco a poco empecé a conseguir más seguidores. Algunos donaban pequeñas cantidades, y mis trabajos de diseño también iban mejorando porque tenía mejor equipo. No ganaba millones, pero estaba construyendo algo, ya sabes, algo que era mío y de lo que estaba orgulloso. Avancemos a hace 3 meses. Había estado súper ocupado con varios proyectos de diseño. Algunos clientes corporativos me habían contratado para hacer branding completo y estaba trabajando como 12 horas al día para cumplir con los deadlines. Salí de casa un viernes en la mañana para ir a una cafetería donde a veces trabajaba porque el internet era mejor. Llevé mi laptop porque solo necesitaba hacer algunas correcciones finales. Volví a casa tipo 8 de la noche, cansadísimo y con ganas de relajarme jugando algo antes de dormir, y cuando entré a mi cuarto mi PC no estaba. No estaba. El escritorio estaba vacío. Solo quedaban los cables colgando y algunos papeles que había tenido al lado. Me quedé parado ahí como idiota durante varios segundos, tratando de procesar lo que veía, pensando que tal vez me estaban hackeando el cerebro o algo así porque no tenía sentido. Bajé corriendo las escaleras y encontré a mis papás viendo televisión en la sala como si nada. Les pregunté dónde estaba mi PC, y mi mamá me miró como si le hubiera preguntado algo súper casual. Tipo, ¿dónde están las llaves del carro? Y me dijo, ah, sí, la vendimos esta tarde. La vendimos. Así, sin más, como si estuviera hablando del clima. Le pregunté qué demonios estaba diciendo. Y mi papá intervino, diciendo que Natalie necesitaba dinero para ropa, para un evento importante de la universidad, que iba a ir a no sé qué fiesta de gala o algo así, y que como yo tenía esa computadora que valía tanto, decidieron venderla para ayudar a mi hermana. Les pregunté si estaban bromeando, si realmente acababan de decirme que vendieron mi computadora que yo pagué con mi dinero sin ni siquiera preguntarme. Y mi mamá tuvo el descaro de decirme que no fuera dramático, que era solo una computadora y que podía conseguir otra eventualmente, que Natalie necesitaba verse bien para este evento porque podría conocer gente importante. Sentía como si me hubieran golpeado en el estómago, literalmente no podía respirar bien. Les dije que esa PC me había costado $600 que ahorré durante un año, que la usaba para mi trabajo, que no tenían ningún derecho a venderla, y mi papá me dijo que mientras viviera en su casa, todo lo que estuviera dentro de esas paredes era de la familia, que yo debería estar feliz de ayudar a mi hermana. Les pregunté cuánto consiguieron por la PC, y mi mamá dijo que $800. La vendieron por la mitad de lo que valía, porque el tipo que la compró les ofreció ese precio en efectivo inmediatamente, y ellos necesitaban el dinero rápido. Fui a buscar a Natalie. Ella estaba en su cuarto probándose vestidos nuevos, tipo había como 15 bolsas de tiendas caras regadas por todos lados. Le pregunté si sabía lo que mis papás habían hecho, y ella me miró y me dijo, sí, necesitaba el dinero para esto, y señaló toda la ropa. Le dije que esa era mi computadora, que no tenían derecho a venderla, y ella literalmente se encogió de hombros y me dijo que yo podía conseguir otra, que ella necesitaba verse perfecta para esta gala, porque iba a ir con su novio nuevo y quería impresionar a sus amigos. Le pregunté si acaso le importaba que hubiera trabajado durante un año para comprar esa PC, y ella me dijo, no es mi problema, Owen. Además, tú trabajas desde casa en pijama haciendo dibujitos, no es como que tengas gastos reales. Volví a mi cuarto y llamé a Liam. Le conté todo. Y él estaba tan furioso como yo. Me dijo que eso era robo, que legalmente mis papás no podían vender mi propiedad aunque viviera en su casa, que debería llamar a la policía. Pasé toda la noche buscando información. Encontré los recibos de todas las partes que compré, tenía los correos de confirmación, tenía fotos de cuando armé la PC, básicamente tenía toda la evidencia de que era mía. También busqué en grupos de Facebook de compra, venta de PCs en mi ciudad hasta que encontré el anuncio. Mis papás habían publicado que vendían una PC gamer de alto rendimiento por $800. El tipo que la compró se llamaba algo así como Jorge o Juan, no recuerdo bien, pero conseguí su número. Le llamé al día siguiente y le expliqué la situación. Le dije que mis padres habían vendido mi PC sin mi permiso y que necesitaba recuperarla. El tipo fue amable al principio, pero me dijo que él había pagado por la computadora de buena fe, que no era su problema que mis papás fueran unos idiotas, pero que si yo le devolvía los
$800 más 300 extras por las molestias, él me la regresaría. Le dije que no tenía ese dinero en ese momento, pero que me diera unos días para conseguirlo, y él aceptó, pero me advirtió que si tardaba mucho, él se la quedaría, porque ya había pagado por ella. Esa noche esperé a que mis papás estuvieran cenando. Bajé con todos mis recibos y evidencia impresa, y les puse todo en la mesa frente a ellos. Les dije que tenían dos opciones. Me devolvían los $800 que consiguieron por mi PC, más otros 300 para recuperarla del comprador. O yo iba a proceder legalmente, porque lo que hicieron fue robo. Mi papá se rió y me dijo que no fuera ridículo, que yo no iba a demandar a mi propia familia, y yo le dije que probara a ver si no lo hacía. Le mostré que tenía toda la evidencia de que la PC era mía, que había consultado con un abogado online. Mentira, pero ellos no sabían, y que tenía un caso sólido. Mi mamá empezó a ponerse nerviosa. Le dijo a mi papá que tal vez deberían darme algo del dinero, pero mi papá seguía negándose diciendo que yo estaba siendo egoísta, que Natalie era mi hermana y que debería querer ayudarla. Le dije que Natalie era una malcriada que nunca había trabajado un día en su vida, que mis papás le daban todo, mientras que yo tenía que romperme el lomo por cada cosa que quería, y que estaba harto de ser tratado como ciudadano de segunda clase en mi propia familia. Natalie bajó en medio de la discusión con uno de sus vestidos nuevos puestos y preguntó qué pasaba, y cuando le expliqué, ella tuvo el descaro de decir que yo estaba exagerando por una computadora. Total que después de como 2 horas de discusión en la que básicamente amenacé con irme de la casa y nunca volver a hablarles, mis papás accedieron a darme $200. No era todo lo que necesitaba, pero era algo. Mi papá me dijo que eso era todo lo que iban a darme, que me lo daban solo para que dejara de molestar, y que de ahora en adelante yo estaba solo, que no esperara que ellos me ayudaran con nada más nunca. Le dije que perfecto, que de todas formas nunca me habían ayudado realmente, así que no iba a extrañar nada. Llamé al tipo que tenía mi PC. Le expliqué que solo tenía 200, y que necesitaba unos días más para conseguir el resto. Él fue sorprendentemente comprensivo después de que le conté toda la historia. Me dijo que sus propios papás también habían sido injustos con él cuando era joven, así que entendía mi situación, y acordamos que me daría la PC de vuelta por 800 en total, pero me daría 2 semanas para conseguir los 600 que me faltaban. Trabajé como loco esas 2 semanas. Acepté todos los proyectos de diseño que me ofrecieron sin importar qué tan pequeños fueran. Hice logos por $50, edité fotos por 30, lo que fuera. Liam me prestó $200 que le devolví después, y finalmente conseguí el dinero completo. Recuperé mi PC, y honestamente cuando la volví a tener en mi cuarto sentí como si hubiera rescatado a un miembro de la familia. Revisé que todo estuviera en orden, que no le hubieran hecho nada, y afortunadamente el tipo la había cuidado bien. Pero algo cambió en mí después de todo eso. Ya sabes, me di cuenta de que si seguía viviendo con mis papás, esto iba a volver a pasar de una forma u otra, porque para ellos, yo nunca iba a ser tan importante como Natalie, y mis cosas nunca iban a ser respetadas. Empecé a buscar apartamentos, lugares baratos que pudiera pagar con mi trabajo freelance. Encontré un estudio pequeño como a 40 minutos de la casa de mis papás. No era gran cosa, pero el rent era de $650 al mes, y yo estaba ganando suficiente para cubrirlos y era cuidadoso con mis gastos. Durante las siguientes semanas, aumenté mi carga de trabajo. Empecé a hacer streaming más seguido porque algunos de mis seguidores estaban donando regularmente, y básicamente me preparé para mudarme, sin decirle nada a mi familia. La cosa es que yo no confronté a mis papás de nuevo después de lo de la PC. Simplemente empecé a actuar normal. Iba a mi cuarto, trabajaba, salía poco, y ellos probablemente pensaron que ya se me había pasado el enojo. Pero por dentro, yo estaba planeando mi escape, ya sabes, como esas películas donde el protagonista está en una cárcel y planea su fuga en secreto. Cada vez que salía de casa llevaba algunas de mis cosas en mi mochila, ropa, cables, cosas pequeñas que mis papás no notarían que faltaban inmediatamente. Como un mes después de recuperar mi PC, mi mamá me dijo en el desayuno que tenía que hablar conmigo. Me senté esperando otra cosa horrible, y ella me contó que resulta que vender mi PC había sido idea de Natalie desde el principio. Al parecer mi hermana le había dicho a mi mamá que yo de todas formas pasaba demasiado tiempo en la computadora y que no me haría daño estar sin ella un tiempo, y que además yo podía conseguir otra porque tenía mi trabajo. Entonces, ¿por qué no usar ese dinero para ayudarla a ella, que realmente lo necesitaba?
Mi mamá me dijo esto como si fuera algo completamente normal, como si esperara que yo entendiera la lógica retorcida. Le pregunté por qué me estaba diciendo eso ahora, y ella dijo que porque Natalie se sentía un poco mal de que yo siguiera enojado, y que quería que yo supiera que no había sido maldad, sino que ella pensó que era una buena solución para todos. Una buena solución. Vender mi computadora de $600 sin permiso para que ella pudiera comprarse vestidos. Le dije a mi mamá que agradeciera esa información, porque me acababa de confirmar que mudarme era la mejor decisión que podía tomar, y ella me preguntó de qué estaba hablando. Le dije que ya lo vería. 2 semanas después, un sábado en la mañana, cuando mis papás salieron con Natalie a no sé qué evento familiar, al que yo obviamente no estaba invitado, renté una camioneta pequeña con la ayuda de Liam y sacamos todas mis cosas de la casa. No tenía muchas cosas realmente. Mi PC, obviamente, mi ropa, algunos libros, mis consolas viejas, cosas personales, pero cada cosa que saqué de esa casa sentí como si estuviera quitándome un peso de encima. Dejé una nota en mi cuarto que básicamente decía: me mudé. No intenten contactarme por un tiempo, necesito espacio de una familia que claramente no me valora. Y les di mi nueva dirección, pero dejé claro que no quería visitas. Cuando mis papás volvieron y vieron la nota, mi mamá empezó a llamarme como loca. Yo estaba en mi nuevo apartamento organizando mis cosas, y veía las llamadas entrar una tras otra. Finalmente contesté, y ella estaba histérica, diciéndome que cómo podía hacerles esto, que era su hijo, que no podía simplemente irme así. Le dije que podía y que lo estaba haciendo, que había pasado 22 años siendo tratado como menos que nada mientras consentían cada capricho de Natalie, y que ya era suficiente. Mi papá tomó el teléfono y empezó a gritarme, diciendo que yo era un malagradecido, que ellos me habían dado techo y comida durante 22 años, y así les pagaba. Le dije que techo y comida era lo mínimo que unos padres debían dar, y que si eso era todo lo que iban a ofrecer mientras destruían mi autoestima y vendían mis pertenencias, prefería estar solo. Durante las siguientes semanas recibí mensaje tras mensaje de mi mamá, mi papá, incluso Natalie, me mandó un texto diciendo que yo estaba siendo dramático y que debería volver a casa y dejar de portarme como niño. Cada mensaje me hacía enojar más, porque ninguno incluía una disculpa real. Todos eran solo guilt tripping, intentos de hacerme sentir mal por haberme defendido. Mi mamá me decía que yo era su hijo mayor y que tenía responsabilidades con la familia. Mi papá me recordaba que sin ellos yo no sería nada. Y Natalie me decía que yo estaba arruinando el ambiente familiar por un berrinche. Les mandé un último mensaje largo a mis papás donde les expliqué todo, cada ocasión en la que me habían hecho sentir menos importante que Natalie, cada vez que habían despreciado mi trabajo y mis logros, cada momento en que había necesitado su apoyo y no lo había recibido. Les dije que vender mi PC había sido solo la última gota, pero que el problema real era que nunca me habían tratado con el mismo amor y respeto que a mi hermana, y que hasta que no reconocieran eso y se disculparan genuinamente, yo no iba a mantener contacto. Mi mamá respondió diciendo que yo estaba inventando cosas, que ellos siempre nos habían tratado igual, y que si yo me sentía menos era porque yo mismo me ponía en ese lugar al elegir un trabajo que no era respetable. Ahí fue cuando bloqueé sus números. Liam me dijo que había hecho bien, que era momento de poner límites y cuidar mi salud mental. Los primeros meses fueron difíciles, no voy a mentir. Económicamente estaba justo, pero no mal, y emocionalmente a veces me sentía culpable por haberme ido así. Pero cada vez que pensaba en volver o en contactarlos, recordaba la cara de indiferencia de Natalie cuando le reclamé por la PC, recordaba a mi papá diciéndome que mi trabajo no era real, recordaba años de ser invisible, y se me pasaba la culpa. Como 2 meses después de mudarme, un amigo de la familia me contactó para preguntarme si sabía que mis papás estaban teniendo problemas económicos. Al parecer, después de gastar tanto dinero en Natalie durante años, incluyendo ese evento para el que vendieron mi PC, se habían endeudado bastante. Natalie había pedido que le pagaran no sé cuántas cosas más. Después de la ropa, un viaje con amigas, más ropa, tratamientos de belleza, y mis papás no supieron decirle que no. Ahora estaban luchando para pagar sus propias cuentas, y el amigo me dijo que mi mamá había comentado que ojalá yo estuviera ahí para ayudarles, porque yo siempre había sido responsable con el dinero. No voy a mentir. Parte de mí sintió satisfacción al saber que las consecuencias de consentir tanto a Natalie finalmente los estaban alcanzando.
Pero otra parte de mí solo sentía tristeza, porque incluso en problemas económicos, mi mamá no pensaba en reconocer lo mal que me habían tratado. Solo pensaba en cómo yo podría serles útil. No hice nada con esa información, solo le agradecí al amigo por decirme y seguí con mi vida. Como al tercer mes de vivir solo, mi mamá me mandó un email. No sé cómo consiguió mi correo nuevo, pero lo hizo, diciéndome que el cumpleaños de Natalie era en 2 semanas y que iba a hacer una cena familiar. Me invitaba a ir. Decía que sería bueno vernos, que la familia no debería estar peleada, y que Natalie realmente quería que yo fuera porque me extrañaba. No mencionó nada sobre la PC, no hubo disculpa, nada. Solo la invitación como si todo estuviera normal. Le respondí que no iba a ir, que hasta que no hubiera un reconocimiento real de lo que había pasado, y una disculpa sincera, yo no iba a someterme a otra reunión familiar donde me hicieran sentir mal. Mi mamá me llamó después de leer mi respuesta, esta vez más agresiva, diciéndome que yo estaba siendo egoísta, que cómo podía perderse el cumpleaños de mi hermana por un rencor tonto, que yo estaba destruyendo a la familia. Le dije que yo no había destruido nada, que ellos habían destruido mi confianza y mi respeto por ellos, cuando eligieron una y otra vez poner los caprichos de Natalie por encima de mis necesidades básicas de ser tratado como un ser humano valioso. Me dijo que yo siempre había sido muy sensible, que malinterpretaba todo, y que si yo hubiera sido menos complicado, las cosas habrían sido más fáciles para todos. Esa conversación fue la última vez que hablé con ella. Le dije que evidentemente ella nunca iba a entender lo que me hizo sentir mal durante años y que por mi salud mental era mejor que no habláramos más. Ella empezó a llorar diciendo que yo la estaba matando con mi actitud, y yo le dije que ella había matado nuestra relación mucho antes cuando decidió que un hijo valía más que el otro. Bloqueé su email también después de eso. Bloqueé a toda mi familia inmediata en todas las plataformas. Y la verdad es que desde entonces mi vida ha mejorado increíblemente. Mi canal de streaming creció, ahora tengo como 5,000 seguidores, y aunque no es millonario, las donaciones y subs ayudan bastante. Mis trabajos de diseño también aumentaron, tengo clientes regulares que pagan bien y me respetan como profesional. Tengo paz mental, ya no tengo que escuchar comparaciones con Natalie, no tengo que sentir que todo lo que hago no es suficiente. Liam sigue siendo mi mejor amigo, hace streaming conmigo regularmente, y siempre me recuerda que tomé la decisión correcta. Conocí a una chica hace como un mes en un evento de gaming. Nos llevamos bien y estamos viendo qué pasa, pero no tengo prisa. Por primera vez en mi vida siento que estoy construyendo algo que es genuinamente mío, sin la sombra de una familia que nunca me valoró. No voy a decir que estoy completamente feliz, o que todo es perfecto. A veces todavía me duele pensar en lo que pudo haber sido si mis papás hubieran sido diferentes. Si hubieran visto mi valor como veían el de Natalie. Pero ya no estoy enojado, ya sabes. Pasé por la etapa de furia, luego la etapa de tristeza, y ahora simplemente estoy en paz con mi decisión. Ellos eligieron el tipo de relación que querían tener conmigo cada vez que me hicieron a un lado por mi hermana. Y yo elegí respetarme a mí mismo lo suficiente como para no aceptar más ese trato. La semana pasada estaba jugando en stream. Acababa de ganar una partida difícil y la gente en el chat estaba celebrando, y en ese momento me di cuenta de que esta comunidad pequeña de personas que ni siquiera conozco en persona me han dado más apoyo y validación en estos meses que mi familia en 22 años. Y eso me hizo sentir triste por ellos, la verdad, porque eligieron perderme por no poder ver más allá de sus propios prejuicios y favoritismos. No sé qué pasará en el futuro. Tal vez algún día mis papás entiendan lo que hicieron y se disculpen genuinamente, tal vez no. Pero lo que sí sé es que yo ya no voy a esperar su aprobación o su amor para sentirme valioso. Construí una vida con mis propias manos, literal y figurativamente, y nadie me la va a quitar otra vez.